2 veces. Da gibt es Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, bienvenidos. Soy Carlos Eduardo Sánchez por Andrea Bernal y esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo enfocamos hoy en Estados Unidos. Estados Unidos formalizó recientemente su salida del Acuerdo de París contra el cambio climático. Un tratado que ha sido calificado de histórico, pues casi 200 países en 2015 se comprometieron a emprender acciones contra el calentamiento global. 2 años después de la firma de su antecesor Barack Obama, Donald Trump decidió que retiraría a su país del pacto, pues considera que el cambio climático es un engaño chino. El 4 de noviembre del año que viene, la Unión Americana, que es la segunda emisora de gases de efecto invernadero del planeta, quedará fuera de este tratado, justo un día después de las elecciones presidenciales en las que precisamente el presidente Donald Trump aspira su reelección. Y esto es lo que nosotros nos hemos dado cuenta. Todo esto es inconveniente. Es inconveniente. Al Gore tenía razón. Esto no es conveniente, no es conveniente para los políticos dejar de tomar nuestro dinero de la industria porque es un gran dinero el que ellos se llevan. Es muy fácil, simplemente están negando la ciencia y están negando el cambio climático, así de fácil. ¿Surtirá efecto un acuerdo contra el cambio climático sin Estados Unidos? Quiero saludar a esta hora a nuestros invitados de hoy y los invito también a responder brevemente a esta pregunta para abrir el debate. Comienzo con Pilar García, directora del Departamento del Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Buenas tardes. Mire, yo creo que va a ser más difícil que los países se unan a la acción climática global con la salida de uno de los líderes más importantes. Ahora, cuando digo que es más difícil, que va a ser una cuesta arriba a la que nos enfrentamos, realmente no quiero decir que sea imposible. Creo que las partes espero yo, que van a buscar nuevas salidas y seguramente esta oportunidad será aprovechada por algunos para tomar el liderazgo que Estados Unidos deja libre en materia climática a nivel global. Saludo ahora a Luis Montes, analista político demócrata, y lo invito por supuesto a responder esta pregunta. Bueno, sí, definitivamente Estados Unidos ha perdido liderazgo en el tema a nivel internacional con esta medida, pero creo que también hay esperanza, ya que estamos a un año específicamente de las elecciones, que de cambiar el rumbo. Obviamente creo que esta decisión va a ser revertida, así como lo hemos visto ya por 25 gobernadores de Estados Unidos que les han expresado que ellos mantendrán las medidas aquí del Agreement de París, del Acuerdo de París ya en sus propios estados. Misma pregunta y lo saludo también a Robert McCauley, es analista político republicano. Bienvenido. Buenas tardes. Este acuerdo es nada más que una declaración simbólica que no va a tener ningún impacto serio. No hay obligaciones legales. China está abiertamente permitido a seguir expandiendo sus emisiones hasta por lo menos el año 2030, perdóneme. Entonces, el mundo va a beneficiar de tener Estados Unidos como el productor principal de petróleo, gas natural. Estados Unidos va a ayudar el crecimiento económico, la gran reducción de pobreza. Yo creo que esta decisión fue una decisión muy positiva para Estados Unidos, para el mundo. La prosperidad depende de energía barata y el crecimiento es importante y la nueva tecnología va a resolver cualquier cosa respecto a CO2. O sea, en el corto plazo, mediano plazo, tenemos que seguir buscando reducir pobreza a través de crecimiento y buscar maneras más eficaces. Entonces, esto no hace gran diferencia para el mundo. Es importante aprovechar de la energía norteamericana para beneficio de todo el mundo. Hoy comenzamos el proceso formal de retirada del Acuerdo de París. Estados Unidos se enorgullece de nuestra historia como líder mundial en la reducción de todas las emisiones, el fomento de la resiliencia, el crecimiento de nuestra economía y la garantía de energía para nuestros ciudadanos. El nuestro es un modelo realista y pragmático. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que inició el proceso formal para retirarse del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático. La salida de la Unión Americana del tratado se concretará
el 4 de noviembre de 2020. El acuerdo, que fue suscrito en diciembre de 2015, fue un gran logro diplomático al comprometer a casi 200 países a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, una de las principales causas del calentamiento global. Pero Donald Trump no cree en el cambio climático y cuando era candidato advirtió que retiraría a Estados Unidos del convenio. Al llegar a la presidencia, Trump cumplió su promesa y lo anunció el 1 de junio de 2017. Yo fui elegido para representar a los ciudadanos de Pittsburgh, no a los de París. Desde el Rose Garden en la Casa Blanca, Donald Trump anunció la separación de Estados Unidos del acuerdo climático firmado en París en 2015 por casi todas las naciones del mundo en busca de la reducción mundial de emisiones de gases de efecto invernadero. La Unión Americana también dejará de patrocinar el Fondo Verde de la ONU, que apoya esfuerzos medioambientales en países en desarrollo. Con el fin de cumplir mi deber solemne de proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos, los Estados Unidos se retirarán del Acuerdo de Cambio Climático de París. Trump explicó que con el retiro del tratado busca proteger a Estados Unidos, a su economía y a sus ciudadanos, porque a su juicio el pacto ponía al país en una situación desventajosa. Los controles a la producción y a la explotación de minerales en el país fueron definidos por el presidente como una injusta redistribución de mercados y riqueza a otras naciones. Llegó a denunciar que la firma del tratado fue celebrada por el mundo como una victoria contra la Unión Americana. Este acuerdo trata menos sobre el clima y más sobre otros países ganando una ventaja financiera sobre Estados Unidos. El resto del mundo aplaudió cuando firmamos el Acuerdo de París. Era una locura, estaban muy felices, por la razón simple de que ponía a nuestro país, a los Estados Unidos de América, a los cuales amamos todos, en una desventaja bastante grande. El magnate mencionó una renegociación del tratado, pero su primer interlocutor no fue la comunidad internacional, sino el Partido Demócrata, al que calificó de obstruccionista. Estamos intentando acabar con la obstrucción, no seamos obstruccionistas. Todos sentaremos y volveremos al tratado y lo haremos bien. No estaremos cerrando nuestras fábricas, no estaremos perdiendo nuestros trabajos y nos sentaremos con los demócratas. Los representantes del Acuerdo de París, que podamos hacer mejor el Acuerdo de París. ¿En qué consiste el Acuerdo de París contra el cambio climático? Lo vemos. El Acuerdo de París tiene como objetivo evitar que el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales y busca además promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 1.5 grados centígrados. De esta manera, el acuerdo recoge la mayor ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el mundo y asimismo incluye todos los elementos necesarios para que se pueda alcanzar este objetivo. ¿Cuáles son los objetivos que los países que suscribieron el Acuerdo de París se comprometieron en cumplir? Limitar la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad humana a niveles que puedan absorber naturalmente los árboles, el suelo y los océanos, comenzando en algún punto entre los años 2050 y 2100. Revisar cada 5 años la contribución de cada país a recortar las emisiones de carbono para poder aumentar el compromiso, permitir además a los países ricos ayudar a las naciones más pobres con financiación climática para adaptarse al cambio climático y cambiar a las energías renovables. Quiero preguntar primero si la salida de Estados Unidos de este Acuerdo de París terminará o no afectando, entorpeciendo esos esfuerzos de otras naciones del mundo, de otras potencias del mundo, para reducir precisamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Quiero comenzar con Pilar García, es la directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Yo considero que la salida del Acuerdo de París por parte de Estados Unidos representa una mala decisión desde cualquier perspectiva. Para la comunidad internacional va a haber un impacto negativo en el esfuerzo de reacción contra un fenómeno global cuyas consecuencias realmente nos afectan a todos, inclusive a Estados Unidos.
Así que a pesar del papel de atenuantes que respecto de la decisión del gobierno federal juegan otros factores internos como el apoyo que han ya manifestado alcaldes, movimientos, organizaciones civiles, pues realmente desde el punto de vista político efectivamente hay un impacto negativo. También creo que esta cuestión va a tener consecuencias para Estados Unidos, que al momento de asumir la posición de free rider va a estar afectando realmente su propio papel de liderazgo a nivel mundial. Hoy por hoy es imposible seguir negando que existe el cambio climático, es imposible entender que la economía solamente puede depender de ciertos factores y que en dichos factores no se tiene que tener en cuenta la posición de un país y la generación de gases de efecto invernadero. Realmente seguir escuchando discursos donde se una la economía a la cantidad de gases de efecto invernadero que se generen o negar, como se ha hecho en algunas ocasiones, que este fenómeno es real, no tiene mayor sentido y menos desde el punto de vista científico. Ahora, desde el punto de vista económico, no se entiende cómo se toman estas decisiones sin medir las consecuencias que ello va a tener, inclusive para el propio gobierno norteamericano. Quiero escuchar ahora a Luis Montes, analista político demócrata. ¿Termina siendo esta salida de Estados Unidos del Acuerdo de París un efecto negativo para lo que están haciendo otras potencias del mundo? Creo que hay que verlo en dos lados, en dos niveles. Uno, por un lado, el nivel internacional. Obviamente hemos perdido el liderazgo, hemos perdido esa autoridad moral, por así decirlo, de liderar este tipo de esfuerzos a nivel mundial. Por el otro, esto es más de lo que nos tiene acostumbrado de la posición dogmática, populista por parte de Trump, de estarle hablando a una base específica sobre este tema de asuntos. El hecho de completamente rehusarse a creer públicamente, porque no sabemos exactamente si él verdaderamente sí lo cree, reconocer el calentamiento global o el cambio climático en estas épocas. Creo que eso es parte de lo que le da la fortaleza a él dentro de su base política, lo que lo hace básicamente a tirarle carne roja a la base con este tipo de pronunciamientos y posicionamientos que a la larga hace mucho más difícil al Partido Republicano, y lastimosamente el Partido Republicano carece de un liderazgo fuerte que pueda básicamente contrarrestar este tipo de medidas por parte de Trump dentro del Partido Republicano. Y lo que va a hacer es que obviamente tensa más la relación y va a ser aún mucho más contrastante el próximo año que se avecina una elección presidencial en Estados Unidos. Escuchemos ahora a Robert McCauley, es analista político republicano. Yo creo que Trump tiene razón en esto. Él tiene discurso un poco exagerado. O sea, yo creo que hay un factor humano en el cambio climático, hay también factores naturales, pero todo es una cuestión de costos y beneficios. O sea, este acuerdo de París no tiene un control de la temperatura global, no hay un mecánico ahí que va a hacer esto. O sea, la idea es cómo podemos vigilar y adaptar, y un supuesto acuerdo donde China sigue expandiendo sus emisiones sin límite y Estados Unidos ya está amarrado, tiene que reducir más allá de lo que ya está haciendo. Estados Unidos ha reducido más sus emisiones que, por ejemplo, Alemania, porque con el libre mercado, con avances de tecnología fracking, estamos produciendo mucho gas natural para reemplazar al carbón, o sea, buscando la energía más eficiente, más limpia que tenemos acá, gas natural. Estamos haciendo progreso de una manera sensata, aumentando la eficiencia económica, mejorando el nivel de vida en este país, y ahora estamos exportando gas natural para todo el mundo. O sea, es una cuestión de costos y beneficios. El ser humano necesita electricidad, educación, agua potable. El cambio climático hay que ser muy serio, analizar, buscar nuevas tecnologías, hay que adaptar. Si el mar está subiendo ahora el mismo nivel desde hace 150 años, o sea, hay que estudiar esto. Entonces, hay que pensar costos y beneficios, y aumentar el costo de la energía va a empobrecer a gente,
va a ser más difícil sacar gente de la pobreza, va a causar más conflicto humano. Hay que luchar contra sustancias tóxicas, polución sí, pero el CO2 no es polución y calentamiento leve no necesariamente es malo en ciertas áreas. Hay que estudiar costos y beneficios y enfocar en nuevas tecnologías y también utilizar más la energía nuclear. Entonces hay como tratar con calma esta situación, pero aumentar el costo de energía, dar más y más control a gobiernos. Y este acuerdo es para redistribución de recursos de los gobiernos de los países avanzados para muchos países corruptos que no van a gastar el dinero bien y dejando a China hacer lo que le da la gana. Esto es un mal acuerdo, no es tratado, nunca fue aprobado por el Senado norteamericano porque Barack Obama sabía que el Senado, incluyendo senadores demócratas, no habrían aprobado esto. Entonces hay que hacerlo con calma. Yo creo que Trump tiene razón. Pilar García, directora del Departamento de Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. ¿Se puede manejar y abordar el tema del cambio climático, del calentamiento global con calma, como dice el señor Macaulay? No, yo creo que la acción climática es urgente y se hace también urgente la decisión seria de los países de enfrentar los retos del cambio climático. Cuando habíamos planteado en el Acuerdo de París la necesidad de evitar que pasáramos de los famosos 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales que teníamos, realmente no estábamos diciendo una meta mínima, sino una necesidad, casi es que es una necesidad para la salvaguarda del planeta. Yo preguntaría, estas nuevas tecnologías a las que hacía referencia el senador, claro que deben implementarse, pero ¿bajo qué costo? El asunto no es traer, poner en un simple peso el valor de un ingreso frente al de la salvaguarda le diría yo, de la vida en el planeta. Estamos en un momento muy grave de acción climática necesaria y urgente. Yo la verdad no entiendo de dónde podríamos sacar más tiempo cuando hoy estados insulares tienen gravísimos problemas, cuando vemos efectivamente efectos del cambio climático en todas las regiones e inclusive en Estados Unidos. Negar que existe el cambio climático, que sus efectos son devastadores, es casi que tratar de ocultar el sol con un dedo. Luis Montes, analista político demócrata. El presidente Donald Trump, esto estaba cantado, había dicho que retiraría a Estados Unidos de este pacto. Cuando el presidente Trump dice que el calentamiento global es un invento chino, ¿usted, por ejemplo, en qué piensa? Bueno, nuevamente, me parece que el argumento de él va a ser de que él está cumpliendo una promesa de campaña, que lo que dijo en campaña es lo que hizo. Lastimosamente, no es necesariamente una posición sensata, es una posición que completamente desestima toda la comunidad científica nacional e internacional y va en contra básicamente de lo racional. En ese sentido, me parece que cuando él se refiere al cuento chino, sí, ¿verdad? Él tratan de justificarlo y tratan de siempre encontrar un factor externo, malo, lastimosamente para él, ¿verdad? El asunto de China obviamente juega un papel importante para solidificar su base, o sea, hacer de China un ente malo. El hecho de que China no esté al nivel que todos quisiéramos en el mundo, no quiere decir que solo por eso nosotros vamos a simplemente votar los estándares nuestros y jugar bajo diferentes estándares. Por el contrario, deberíamos de hacer todo lo posible para poder ayudar a ¿verdad? Levantar y ejercer toda la presión posible para que ¿verdad? Estados como China, en lugar de nosotros bajar nuestros estándares, sean ellos los que suban. Y esto es lo que precisamente va en contra de cualquier raciocinio. Y lo hemos visto no solo en ese tema, lo hemos visto en temas, ¿verdad? Poco se habla sobre
los problemas a nivel internacional que se está teniendo por ejemplo, el constante coqueteo, por ejemplo, con Rusia, ¿verdad? En otros temas, no solo en los temas políticos, sino también en temas militares, y que simplemente se deja básicamente se hace de China este ente malo en toda la política exterior de Estados Unidos en los últimos 2 años. Bien, tengo que hacer una pausa aquí para comerciales en Zoom a la noticia, pero quiero invitar a esta hora a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Y la pregunta de hoy, allí la tienen también: ¿surtirá efecto un acuerdo contra el cambio climático sin Estados Unidos allí presente? Lo pueden hacer, pueden enviar sus comentarios con la etiqueta numeral Zoom Acuerdo de París. A la pausa y ya regresamos. Estados Unidos oficializó su salida del Acuerdo de París sobre el cambio climático. ¿Cuál sería el impacto? Según expertos, la salida del Acuerdo de París, impulsada por Donald Trump, dificultaría que el resto del mundo alcance las metas que se trazó en el marco del pacto. Mantener el alza de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Estados Unidos contribuye con alrededor del 15% de las emisiones globales de carbono, pero también es una fuente significativa de financiamiento y de tecnología en países subdesarrollados que llevan adelante esfuerzos para luchar contra la subida de las temperaturas. Según también un estudio reciente, las actividades del Pentágono emiten más gases de efecto invernadero que países industrializados como Suecia y Portugal. De acuerdo con el informe publicado por la Universidad estadounidense Brown, en el año 2017 el Departamento de Defensa produjo con sus actividades cerca de 59 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Y detractores de Donald Trump denuncian que el cambio climático está impactando a los Estados Unidos. Afirman que una prueba de ello sería el incremento de los incendios forestales en California. La activista sueca Greta Thunberg, quien estuvo de visita en el estado, reiteró su llamado a ver con claridad los efectos que deja la problemática ambiental, que según ella cada vez impacta con mayor fuerza al mundo. En California podemos ver incendios salvajes a la vuelta de la esquina. Los incendios que se han intensificado por la crisis del clima. Pero esto no es solo aquí. En todo el mundo podemos ver horribles respuestas del medio ambiente por las que innumerables personas sufren y mueren. En esta parte quiero comenzar con Robert Macaulay, es analista político republicano, además abogado. Señor Macaulay, ¿de alguna manera guardan alguna relación los incendios forestales en California con el cambio climático? ¿Qué se ha investigado en Estados Unidos sobre esto, sobre esta denuncia además de que hacen defensores del medio ambiente? El caso de California es un caso clásico de donde gente está luchando contra la abstracción de cambio climático, una cosa de largo plazo, incierto, cuando para resolver el problema, defender, proteger el pueblo de California, hay que hacer lo básico. Hay que controlar y reparar y mantener las líneas eléctricas. Hay que limpiar los bosques y sacar los árboles viejos. Hay que manejar los bosques y manejar la infraestructura eléctrica directamente. Gastar miles de millones de dólares en proyectos verdes en vez de hacer lo básico ha dejado gente muerta, ha dejado gente sin energía eléctrica. California siempre ha tenido incendios forestales. Yo me acuerdo que siempre hay. Ahora hay más gente en California. Ahora ya no están limpiando los bosques como antes. El aumento pequeño de la temperatura no es la causa aquí. Y incluso si fuera, ¿cómo vamos? No hay, pagamos X miles de dólares y X millones de dólares y va a controlar, va a eliminar incendios. No hay un botón para hacer eso. Lo que hay que hacer es el trabajo básico. Tren bala no resuelve eso. Carro eléctrico no resuelve. Hay que hacer el trabajo de enfocar en las líneas eléctricas, modernizar el sistema y también hay que limpiar los bosques. O sea, esta obsesión con cambio climático es una abstracción. Hay que estudiar, hay que tener calma, hay que innovar y buscar mejores tecnologías. Pero hoy en día, para proteger al ciudadano y mejorar la vida, hay que hacer lo básico. Hay que adaptar
porque no hay una fórmula mágica para controlar el clima del mundo. El clima siempre está cambiando, siempre ha estado a lo largo de la historia. Entonces, hay que hacer el trabajo directo y los políticos de California son incompetentes en cómo están manejando esto. Quiero darle la palabra a Pilar García. ¿Alguna relación entre los incendios forestales en California que tienen semanas devastando miles de hectáreas con el cambio climático, Pilar? La relación que podemos encontrarla evidente es que pues, estos incendios van a generar aún mayores afectaciones en lo que tiene que ver con cambio climático. Escuchaba al senador diciendo que había una obsesión por el cambio climático. Yo creo que es que estamos en la era del cambio climático. No es una simple obsesión. Los datos nos dan cuenta de la relación de diferentes actividades sobre el cambio climático, de la forma en la que la quema de combustibles fósiles, los incendios forestales, incrementan los efectos negativos del cambio climático. Sin embargo, dentro de lo que decía el senador, hay una frase que me pareció bien interesante, dice que se necesitan tomar todas las acciones como de gestión. Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que se tienen que tomar todas las acciones necesarias para gestionar las acciones desde lo local para poder tener mejores beneficios a nivel global. Es decir, sí creo que es necesario hacer intervención en las zonas que están propensas a incendios. Es necesario desarrollar las medidas de comando, control que sean necesarias. Se deben tomar decisiones de manera urgente allí, en esos espacios que están especialmente afectados hoy por una mayor sequía y que son propensos, obviamente, a tener mayores afectaciones en lo que tiene que ver con incendios forestales. Pero lo que vemos a nivel global es que cada vez tenemos mayores incendios, que es más difícil controlarlos, que estos a su vez generan gases que nos afectan la calidad de la atmósfera y que ponen en riesgo la sostenibilidad del planeta y por supuesto también ponen en riesgo el crecimiento económico de los países que nos hemos comprometido a actuar en favor del cambio climático. Y a nivel global pues ponen en riesgo la vida del planeta. Luis Montes, analista político demócrata, el señor Macaulay decía hay una abstracción y una obsesión con el tema del cambio climático y además dice que en el caso de California no tiene nada que ver y que hay políticos incapaces. El estado de California está gobernado por un gobernador del Partido Demócrata. Bueno, me parece que lo de los incendios forestales, sí, puede ser que sea, no hay una causa y efecto con referente al cambio, al calentamiento global o al cambio climático. Eso creo que eso es cuestión, de los vientos cómo se dan en California, en la manera, si se puede tratar quizás los bosques probablemente. Ahora bien, lo que sí es esa obsesión, y eso sí es obsesión, por negar lo que es el cambio climático. Y creo que eso sí es peligroso en el sentido de que no se reconoce la información científica, la data científica que pueda precisamente, que demuestra este tipo de fenómeno en los últimos años. Creo que esa sí es una obsesión, es una posición bastante dogmática por parte de los republicanos conservadores, de tratar de negar algo que es el hecho de negarlo, así como el hecho de también tomarlo completamente al otro lado. Creo que eso es lo que hace precisamente este asunto algo difícil de tener, porque más que tener una posición meramente racional, se vuelve una posición emocional en la cual unos lo tratan de negar a toda costa, y en lugar de tomar la solución o presentar soluciones específicas a estos problemas. En este caso, sí, obviamente pudiese tratarse de mejor manera el término. O sea, hemos visto que, por ejemplo, en California los incendios forestales del año pasado fueron un error humano. Fue precisamente causados ¿verdad? Por la falta de supervisión y la falta de la compañía eléctrica, que necesita obviamente estar monitoreando ese tipo de sistemas. Y esto es lo que precisamente debemos de hacer en estos casos.
Quiero darle la palabra a Robert Macaulay. Cuando el presidente Donald Trump asegura que este acuerdo afecta a la economía solo de Estados Unidos, ¿a qué se refiere? Bueno, este acuerdo dice que, por ejemplo, Estados Unidos tiene que reducir sus emisiones de CO2 para unos 26% hasta el año 2025 y China puede seguir aumentando sin ninguna reducción. Eso claro que perjudica. Si Estados Unidos tiene que reducir emisiones de una manera que aumente el costo de energía, eso va a debilitar la economía y reducir los ingresos de los norteamericanos y debilitar las compañías y todo eso va a dar ventaja a China. Y China va a seguir haciendo lo que le da la gana. Entonces, es importante entender que estamos hablando de costes y beneficios. Nadie tiene fórmula mágica de controlar la temperatura del planeta. Este acuerdo de París no tiene garantía para nada. Es algo simbólico. Todo el mundo quiere tener un medio ambiente bueno y limpio. Queremos temperaturas estables. Pero la realidad es que, aunque si una persona como yo discrepo con la solución, no quiere decir que yo no estoy negando. El cambio climático existe, el clima siempre está cambiando. Yo creo que el ser humano es una parte, la naturaleza es otra parte, no sabemos cuál es cuál. Y si hay más riesgo de incendios, hay que ser más prudente con las líneas eléctricas, con los bosques. Si el mar está subiendo, hay que poner protección en la costa. Hay como hacer esto de una manera económica que no va a ser desastre económico. O sea, el ser humano necesita vivir. Los últimos 30 años, con un aumento de un grado de temperatura, la pobreza extrema se ha reducido a menos de 10% de este mundo, más de 1.000 millones de personas saliendo de la pobreza. La expectativa de vida en este mundo es 70, o sea, hay que tener calma, hay que buscar cómo mejorar la vida del ser humano. Es una cuestión de costos y beneficios, no es negar o no negar el cambio climático, es cómo enfrentar la realidad que enfrentamos, cómo buscar soluciones que tienen sentido para el ser humano. Entonces, y California es un perfecto ejemplo de eso, donde hay soluciones directas que no estaban usando antes y ahora hay que buscar de una manera práctica cómo resolver esto. Ya son las 3:42 de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Tengo que hacer una nueva pausa para comerciales aquí en Zoom a la noticia, invitando por supuesto a opinar a nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen allí en pantalla. Ahí está en pantalla también la pregunta del día. ¿Surtirá efecto un acuerdo contra el cambio climático sin Estados Unidos dentro del pacto? Pueden enviar sus comentarios con la etiqueta numeral Zoom Acuerdo de París. A la pausa y ya regresamos. Las reacciones internacionales al proceso que inició Estados Unidos para retirarse del Acuerdo de París contra el cambio climático no se hicieron esperar. La Unión Europea fijó posición. El Acuerdo de París tiene bases sólidas y está aquí para quedarse. La Unión Europea y sus socios están dispuestos a reforzar la cooperación con todas las partes para aplicarlo. También China, el primer emisor mundial de gases de efecto invernadero, lamentó la decisión de la administración de Donald Trump. China lamenta que Estados Unidos inicie oficialmente el proceso para retirarse del Acuerdo Climático de París. Creemos que el cambio climático es un desafío común que enfrenta a toda la humanidad. Todos los miembros de la comunidad internacional deben unir sus manos para cooperar, cada uno haciendo su mejor esfuerzo. Y los gobiernos de Francia y Rusia también se pronunciaron. La salida de Estados Unidos del acuerdo hace todavía más necesaria la Asociación Franco-China sobre el clima y la biodiversidad. Este es un golpe serio al acuerdo. Sin la mayor economía del mundo, es difícil hablar de acuerdo climático. Voy con Pilar García, directora del Departamento de Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Estas potencias del mundo lamentan la salida de Estados Unidos de este pacto sobre cambio climático, el Pacto de París. Pero la pregunta es, ¿qué están haciendo estas potencias ahora mismo, Rusia, Francia, China, para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero? Las potencias que aún hacen parte del acuerdo pues están cumpliendo o deben cumplir con aquellos límites que se habían acordado. Recuerde que el Acuerdo de París lo que permite es que cada uno de los países se comprometa de manera unilateral a mitigar la cantidad de gases de efecto invernadero que están generando. Así que aquellos que hacen parte pues tienen que seguir cumpliendo. Creo que lo que espero yo ver en un futuro, y así parece indicarlo los ejemplos que hemos visto hasta ahora, estos países
intentarán, en la medida de sus posibilidades, incrementar su acción climática por diferentes causas. Una de las más importantes es que hoy las personas están exigiendo acción climática por parte de los gobiernos. El caso de Greta, que hemos visto tan importante a nivel mundial, pero también las movilizaciones que a escala global se han venido dando para favorecer la acción climática, son un ejemplo de por qué los países no pueden quedarse quietos en materia de cambio climático o no pueden esperar un tiempo más para tomar acciones definitivas. El caso de China creo que es bien importante porque mire que debe también recordarse que el Acuerdo de París fue posible por el cambio de posición no solamente de Estados Unidos, sino también de China. Pues bien, ahora China ha mostrado mucho más fuerte su compromiso en materia de cambio climático, nos ha evidenciado mejoras tecnológicas, nos ha evidenciado reducciones. Entonces, desde el plano internacional, esta transformación de China, la forma en la que las autoridades de Pekín o la forma en la que estas autoridades han reaccionado al anuncio de Estados Unidos, creo que también nos demuestra que ellos están viendo allí una oportunidad de obtener diferentes beneficios que van a ir desde el reforzamiento de su liderazgo en diplomacia climática hasta el intento, obviamente, de aprovechar los beneficios económicos que están también dados por el Acuerdo de París para poder solventar los esfuerzos que toman los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Luis, en todo esto hay un gran obstáculo que es el tema económico. ¿Cómo buscar ese equilibrio económico-político, por ejemplo, entre Estados Unidos y China para que frenen sus emisiones de gases de efecto invernadero sin que se vea afectada la economía, que finalmente o al final del camino va a afectar también la vida, como lo dice el señor Macaulay, de millones de personas? Es que me parece que la clave es básicamente la apuesta a la tecnología, la apuesta a la invención, ¿verdad? Y eso es precisamente una de las maneras como se puede contrarrestar este tipo de impactos económicos. Y en este sentido creo que es precisamente lo difícil de esta decisión, porque es una decisión meramente cortoplacista, es una decisión meramente electorera, con vistas a noviembre del 2020, en lugar de ver a largo plazo en realidad el verdadero impacto que esto pueda tener. A diferencia del gobierno autocrático de China, donde ellos básicamente no están preocupados por las elecciones, ellos pueden darse ese lujo de tomar ese tipo de decisiones. Pero también, por el otro lado, tenemos Europa, donde si bien esto también tiene cierto impacto, también creen en la inversión a nivel internacional para ayudar a economías en desarrollo para poder salir o mejorar sus prácticas ambientales. Creo que en este caso, nuevamente, la administración Trump ha demostrado que ellos están más convencidos, además de todo el sistema, todos los problemas domésticos que no se pueden evitar. De esto, que es parte de esto es, verdad, hay que verlo en el contexto político que se está dando, que es dentro del proceso político de un impeachment, y él quiere distraer lo más posible la atención de eso. Me quedan 40 segundos, a lo sumo 50 segundos para el señor Macaulay antes de la pausa. Bueno, lo más importante es buscar solución práctico basado en costo y beneficio, y los Estados Unidos tener energía barata de combustible tradicional, petróleo y gas natural, es bueno para todo el mundo, y la mejor protectora del medio ambiente es la prosperidad. Cuando sociedades se vienen más y más prósperas, hay menos y menos problemas ambientales. Entonces hay que tener calma, y Estados Unidos ya ha reducido mucho las emisiones sin el acuerdo por fuerzas del mercado. Entonces el Acuerdo de París no es tan importante. Hay que dejar los científicos seguir innovando, hay que cooperar en el nivel tecnológico, y yo creo que va a haber una solución, pero hay que ver costos y beneficios. Hacemos la última pausa aquí en Zoom a la noticia.
Hablamos del medio ambiente del planeta, siempre hace falta tiempo. Quiero agradecer a Pilar García, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, también a Luis Montes, analista político demócrata, y a Robert Macaulay, analista político republicano. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hasta aquí esta emisión de Zoom a la Noticia. Feliz jornada para todos.